Endesa, que es una de las principales empresas del sector de la energía en España, ha hecho público unos datos acerca del fraude eléctrico. Y yo ya me imaginaba que iba a ser un número grande, porque se ven muchas chapuzas en las instalaciones y muchas veces es por gente que ha metido la mano para intentar no pagar en la factura eléctrica, para intentar conectarse sin que tus cables que llevan la electricidad a tu casa pase por el contador. Pero es que los datos que ha hecho público Endesa son enormes. Habla de, y os voy a leer, 190.000 casos de fraude detectados, que serán muchos más, en los últimos 3 años. 190.000. Una auténtica locura. Pero los datos que ha hecho público no acaban aquí porque hace una distinción. Nos habla también de cuántos de estos casos de empalmes ilegales en la red eléctrica están relacionados con plantaciones ilegales de marihuana. Y es que son muchos. En porcentaje no es tanto. Nos habla aquí, a ver, quiero buscar el dato exacto para no equivocarme, del 3,2% de todos los casos de fraude detectados, el 3,2 están relacionados con plantaciones de este tipo. Pero en potencia es mucho más, porque estas plantaciones consumen muchísimo. Nos habla de que de media, cada plantación de este tipo consume el equivalente a 80 viviendas. Que yo imagino que aquí están teniendo en cuenta muchas plantaciones enormes que habrán detectado no sé muy bien cómo. Porque 80 viviendas es un consumo muy, muy grande. Claro, en porcentaje, hemos dicho 3,2% son número de empalmes ilegales de este tipo. Pero en porcentaje de potencia sube muchísimo más, es el 28%. El 28% de la energía defraudada va para plantaciones de marihuana. Y además habla que esto está en auge. Y una cosa muy curiosa es que en la nota de prensa que han hecho público desde Endesa, nos da el dato de cuánta potencia, bueno, cuánta energía, en este caso nos lo dice a final de año, cuánta energía ha supuesto esto, cuánta energía se ha ido para las plantaciones de marihuana específicamente. Y nos habla de 2.200 gigavatios hora. Giga. Recordad, kilo significa 1000, mega, millón, giga, 1000 millones. O sea, 2200 gigavatios hora son 2,2 billones con B de vatios hora. Billones de los europeos, no de los americanos. Y esto, el que haya escrito la nota de prensa, con yo creo que un poco de sentido del humor, nos da un dato de cuánto es. Nos dice cuánto es para que nos hagamos una idea cuántos son 2.200 gigavatios hora. Y nos dice que es un consumo comparable a el consumo de la ciudad de Sevilla en un año. Sin duda, Sevilla tiene un color especial. Verde Betis. Pero bueno, la cosa es que cuando yo vi esta noticia en Twitter había mucha gente preocupada y que decía que esto era un problema sobre todo porque si todo este dinero que deja de recaudar, en este caso Endesa o las demás empresas del sector de la energía debido al fraude eléctrico, es dinero que vamos a pagar entre todos los demás en la factura eléctrica, porque como estas empresas nunca pierden dinero, esas pérdidas las van a repercutir al cliente final. Yo creo que esto no es así. Vamos, no lo sé, pero me extrañaría mucho porque yo viendo cómo funcionan las cosas, creo que eso sería cierto solo si las empresas del sector de la energía verdaderamente compitieran entre sí para bajar los precios. Pero a mí me da la impresión que esto no ha sucedido prácticamente nunca. Las empresas del sector de la energía yo creo que no compiten entre sí para bajar precios y por tanto no nos pueden repercutir el precio o las pérdidas del fraude eléctrico. Simplemente es un dinero que dejan de ingresar. El motivo por el cual sí me parece preocupante es porque estos empalmes ilegales son peligrosos. Sobre todo es peligroso para la persona que hace el empalme. Es que incluso aun sabiendo bien lo que estás haciendo, sabiendo bien de electricidad, hay que hacerlo con mucho cuidado porque es muy peligroso. Hay que recordar que esto normalmente se hace aguas arriba de los sistemas de protección, que están ahí para que si tocas lo que no debes, salten y te salven la vida. Si lo haces aguas arriba de donde están los sistemas de protección, no hay nada que te vaya a salvar la vida en caso de que toques lo que no debes. Por eso primero es peligroso para la persona que hace el empalme. Pero no solo es peligroso por eso. Además hay que tener en cuenta cómo funcionan las redes eléctricas.
Por ejemplo, si en un punto de una red eléctrica colocamos un transformador que va a alimentar a una población, ese transformador se dimensiona con una potencia concreta. Está fabricado para funcionar con una potencia nominal. ¿Qué pasa si empezamos a conectarle más cargas sin que se entere la red, los encargados de mantener la red, y que además está aguas arriba de los sistemas de protección que podrían llegar a desconectar en caso de que haya un fallo? Pues simplemente como los sistemas de protección no se van a enterar de todos esos empalmes ilegales, lo que va a pasar es que el transformador, que es una máquina, que sí, que son muy grandes estas máquinas, pero que tienen una potencia limitada, tiene una potencia nominal para la que ha sido fabricada y no debemos sobrepasarlo, cuando le conectamos más cosas, se va a calentar, porque si la potencia que está suministrando es más alta de la nominal, más alta de aquella potencia para la que ha sido diseñada, la consecuencia va a ser que se va a calentar de más. Va a estar funcionando a temperaturas más altas de las que es capaz de soportar. Y por tanto hay serio riesgo de que acabe provocando un incendio. Que además del riesgo evidente por el fuego, va a provocar un apagón importante en todos los vecinos que estén conectados aguas abajo de ese transformador. Así que mi recomendación particular es que no hagáis fraude eléctrico, no os enganchéis, pero no por defraudar a Endesa o Iberdrola o la empresa que sea, que eso a mí particularmente me da igual. Lo que no me da igual es la situación de peligro, sobre todo para aquellos que van a meter la mano donde no deben. Eso es muy peligroso, especialmente si no sabes lo que haces, que en la mayoría de ocasiones el que hace estos empalmes no sabe lo que está haciendo, si no seguramente no lo haría. Pero además por este problema extra, esta grave situación de peligro que puede derivar cuando provoques un incendio. La conclusión final es lo que digo siempre: si no sabes, no toques.